Muy buenos días y buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que está organizado por Alianza Américas y Oxfam en Centroamérica. Mi nombre es Anadelia Espino, soy directora de Economías Inclusivas para Unidos para una Economía Justa, una organización nacional basada en los Estados Unidos que apoya a los movimientos sociales que trabajan por una economía resiliente, sostenible y equitativa. We want to remind folks that we have interpretation available today. You can access interpretation by clicking on the globe icon and selecting the language that you would like to listen to today's event in, whether in English or in Spanish. El tema que nos convoca hoy es urgente y profundo. De hecho, la desigualdad fiscal en Centroamérica y como nuestros sistemas tributarios, lejos de ser una herramienta para cerrar brechas, están reforzando estructuras de injusticia. El informe que hoy presentamos, Más recursos para más derechos, elaborado por Oxfam, revela con claridad y contundencia cómo los privilegios fiscales y la evasión están drenando recursos públicos que deberían garantizar derechos fundamentales como la salud, como la educación, los cuidados y la protección social, especialmente para las mujeres y comunidades más vulnerables. Para analizar este panorama y pensar juntas y juntos en alternativas posibles, nos acompañan dos personas con una visión estratégica y comprometida. Con nosotros, Leana Corea, coordinadora del Eje de Justicia Climática y Pueblos Indígenas de Oxfam en Honduras, y también Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, conocido como ICEFI. Gracias por estar aquí. Le recuerdo a la audiencia que pueden dejar sus preguntas en la caja de Q&A, en la caja de preguntas. Durante toda la sesión queremos saber qué están pensando, qué inquietudes tienen o qué experiencias quieren compartir. Las retomaremos hacia el final de la conversación, pero vamos a comenzar directamente a ver que el informe denuncia una situación extrema. En Centroamérica, el 1% más rico acaparó en promedio $28.7 de cada $100 de la riqueza total en la región, mientras que la mitad más pobre de la población en su conjunto solo concentró $4.1 de cada $100 en el 2022. Esto significa que el grupo de las personas más ricas en Centroamérica concentra en promedio 7 veces más riqueza que la mitad más pobre. ¿Qué nos dice esto sobre cómo están funcionando hoy los sistemas tributarios en Centroamérica? Ricardo, Leana, ¿nos pueden comenzar con la conversación? Si gusta, empieza usted, Leana, por favor. Prefiero que empiece usted con los datos, Ricardo, gracias. Ya, bueno. Bueno, miren, en realidad lo que nos está mostrando este informe de Oxfam no es nuevo y es muy importante y es muy valioso porque nos está recordando y nos está refrescando una de las deficiencias, uno de los problemas pendientes de resolver en Centroamérica y en realidad en toda América Latina. Recuerden aquel dato famoso que dice que América Latina, Centroamérica en particular, no es una región pobre para los estándares internacionales, pero es una región que está repleta de gente viviendo en pobreza, ¿verdad? Es considerada una región de ingreso medio, donde no hay escasez de recursos, pero hay abundancia de personas que no tienen recursos. Entonces, no es una región considerada pobre, es una región considerada ingreso medio, pero que tiene un gravísimo problema de desigualdad. Y uno de los mecanismos, no es el único, pero uno de los mecanismos fundamentales para resolver este problema es el sistema tributario. Y no se trata de generar aquí un hecho violento, de irle a arrancar los bienes a las personas, sino que se trata de una palabra que algunos creen que está un poquito desgastada, pero no, es una palabra que tenemos que recordar, que es justicia. O sea,
¿será esta situación lo justo? Y me parece que hay un consenso en cuanto a que no. En realidad, el principio de justicia tributaria lo que dice es que cada quien debería hacer su contribución en la forma de pago de impuestos de conformidad con su real y verdadera capacidad de pago. Así, una persona que está en aprietos socioeconómicos, que está viviendo en situación de pobreza, probablemente no debería pagar impuestos o si tiene alguna capacidad contributiva, debería pagar una proporción pequeñita relativa a sus ingresos. Y una persona que está viviendo en la opulencia, que no sufre tráfico porque se mueve en helicóptero, acá en la ciudad de Guatemala, resulta que es una de las ciudades de América Latina donde el número de helicópteros privados para ir a trabajar o ir a divertirse es de las más grandes, casi como Sao Paulo en Brasil. Pues esta persona debería hacer una contribución acorde a esta capacidad de pago. Eso es lo que no está funcionando. Y me parece que no es una cuestión de desconocimiento. Acá en Ciudad de Guatemala solo voltean a ver arriba y el millonario va en su helicóptero y todo el mundo está a pie o en un sistema de transporte público que no funciona, etcétera, etcétera. Entonces, el problema es, ¿por qué es que este problema, estas soluciones por ejemplo, el estudio de Oxfam plantea, deberían haber impuestos progresivos, impuestos que cumplan con este principio, ¿verdad? Y lo que pasa es que la realidad muchas veces de nuestras sociedades es que quienes más necesitan del Estado, quienes más deberían estar integrando esta base, numerosa de personas que demanden y exijan que estos principios de justicia tributaria se cumplan, no lo están haciendo. Y no quisiera extenderme mucho más, pero acá en una reflexión, probablemente el problema no es técnico, y ahí voy a ir terminando, el problema es político, porque prevalece un grave problema de una enorme desconfianza del Estado y ahí hay factores reales, como el factor de la corrupción. Recuerden que esto no solo es por el lado de los ingresos, es por el lado del gasto público. La redistribución empieza por los ingresos, pero también hay un factor redistributivo que de hecho es de más corto plazo, que es a través del gasto. Entonces, la desconfianza en el Estado, si hacemos la pregunta, ¿quiénes confían en el gobierno para que haga correctamente las cosas y podamos pagar más impuestos? Este es un obstáculo importante, más de naturaleza política y no técnica. Y yo cerraría que posiblemente ese es el gran desafío de la región. ¿Cómo logramos superar esta desconfianza respecto a los gobiernos para que empezamos a trabajar masiva y colectivamente en que, por ejemplo, la corrección al sistema tributario para que deje de tener tantos privilegios sea una solución colectiva, y porque significa darle más dinero a un gobierno, ¿no? Muchas gracias, Ricardo, y me encanta que mencionas de lo que es el estado de pobreza y quiénes están gozando de estos privilegios. Ahora, Leana, nos gustaría escuchar de ti. ¿Cuál es tu análisis sobre qué nos dice esto sobre cómo están funcionando hoy estos sistemas tributarios en Centroamérica? Bien, sí, ese 28 dólares de cada 100 dólares están concentrados, lo concentran en este caso las familias más ricas de la región. Y solo 4 dólares de los 100 dólares posibles lo están, digamos, los grupos de personas más empobrecidas. Quiero hacerme acopio un poco de las palabras del secretario de Finanzas de Honduras anteayer en su cuenta de X, que decía, un asalariado con ingresos de 20,000 empiras paga el doble de impuestos que las 10 familias ricas de Honduras. Y decía esto más, el monto exonerado en los últimos 12 años, 7 meses, es equivalente a la totalidad de la deuda pública. Lo que se perdona con una mano, se pide prestado con la otra. Es decir, el hecho de que los ricos no estén pagando impuestos en Centroamérica equivale también a altos niveles de endeudamiento.
que ¿quiénes los estamos pagando? Pues las personas que somos asalariados, que percibimos menos ingresos y que se nos han incrementado los impuestos al consumo. Entonces, también, bueno, han incrementado también sus ganancias desmedidamente y en tiempos de pandemia fue algo desmedido. Las ganancias de los ricos, lejos de bajar, subieron también. Luego, hay otra cosa que es un poco perversa también y es que están influyendo sobre decisiones de políticas públicas. Por ejemplo, la reforma tributaria que hubo en Honduras antes del 2017 provocó que entre 2017 y 2023 se dejaran de percibir 57.000 millones de lempiras en impuestos por esta reforma que fue introducida con el nuevo Código Tributario en Honduras. O sea, están impregnados en el gobierno, están tomando decisiones sobre las políticas públicas que los exoneran a ellos mismos. Recuerdo cuando hubo no solo el gobierno, los gobiernos han intentado tenuemente, pero han intentado hacer unas reformas en las políticas tributarias. Por ejemplo, en Honduras yo recuerdo que hubo un intento de hacer que las empresas agroexportadoras de camarón pues pagaran mayores impuestos e incluso prometieron que también iban a reformar para que pagaran mejores salarios. Y hubo una revuelta tremenda que paralizaron las calles en Honduras, no, los empleados de la empresa y también la gente común diciendo que era una brutalidad de incrementarle los impuestos a, a tan bondadosa empresa, ¿verdad? O sea, una cosa increíble. Entonces, también está el tema de están influenciando, por ejemplo, los fondos verdes que podrían venir para mitigar el cambio climático. El cambio climático es una realidad y va a demandar mucha inversión pública. Necesitamos fondos frescos para invertir. Los huracanes Eta y Iota dejaron devastado Centroamérica. Todavía hay una brecha de toda la destrucción que hubo y lo que el gobierno pudo atender, obviamente con préstamos, porque los impuestos al consumo ya están invertidos en el presupuesto público. Entonces adquirió deuda para eso, pero estos fondos verdes que están llegando para combatir supuestamente las consecuencias del cambio climático están vía préstamos al mismo sector privado, ¿verdad? Se obtienen desde préstamos y son el mismo sector privado prácticamente el que los esté ejecutando, sin que esto llegue a las comunidades indígenas de manera debida, sin que esté llegando también a las organizaciones de sociedad civil que son las que están trabajando el tema. Entonces, bueno, están estos grupos de poder influenciando en una serie de reformas en Centroamérica. Por ejemplo, el pago del 30% con lo de la ley de agentes extranjeros. Es una medida pública que está siendo impulsada o están atrás los grupos de poder queriendo silenciar a sociedad civil para que, como decía Ricardo, esta es una de las maneras que tenemos de recaudación, pero hay otras maneras también de garantizar derechos y esta es, o sea, esta influencia en las decisiones públicas es una manera de silenciar también con esta ley de agentes extranjeros. Y bueno, influencia también en la precarización de los servicios de salud. ¿Para qué? Para alentar el uso privado de la salud. O sea, esta influencia no solo está en las influencias de las decisiones públicas sobre los impuestos, sino que influencia en las decisiones públicas sobre cómo se deben garantizar derechos desde lo público, ¿verdad? Voy a dejarlo hasta aquí. Ya Ricardo me quitó algo que iba a decir al final, entonces voy a ver cómo me les juego, pero ahí vamos. Sí, claro. Fíjate que poderoso el análisis y algo muy descriptivo que dices es de que lo que con una mano se perdona, con la otra se pide, ¿verdad? Y estamos viendo en el reporte de que indica que cuando una familia que está en estado de pobreza destina el 25% de sus ingresos a impuestos indirectos, mientras las familias con grandes fortunas declaran solo el 12% de lo que ganan.
¿quién está realmente sosteniendo al Estado? ¿Quién está realmente sosteniendo al país? ¿Cómo se traduce esta injusticia en la vida cotidiana, sobre todo en las mujeres, los pueblos indígenas y comunidades rurales? Bueno, a ver, decía, y en algunas constituciones políticas en la región está explícito, ¿no? El principio de justicia tributaria y de capacidad de pago. Según ese principio, decía yo, alguien que está en situación de pobreza no debería pagar impuestos Ujú. y alguien que está pues viviendo holgadamente digamos, suntuosidad, debería pagar conforme su capacidad real de pago. Eh, Ese esquema de justicia tributaria es la que de alguna manera buscan los sistemas de tributación directa, los sistemas de imposición sobre los ingresos, las rentas de las actividades lucrativas, o sea, las ganancias de un negocio, las rentas del trabajo, los salarios, sueldos y las rentas del capital. Digamos, tener dinero en el banco generando intereses, los intereses son unas rentas de capital. También ser socio o ser dueño de una empresa, además de las ganancias, están las rentas de capital en forma de dividendos. Esas son las formas de imposición, las formas, los impuestos sobre estas formas de ingresos, las que cuando están bien diseñadas, están técnicamente concebidas, sí logran acercarse a ese principio de justicia tributaria. Es decir, si yo no tengo sueldo, si yo no tengo una empresa, si yo no tengo dinero en el banco, pues no tengo ingresos y no tengo por qué pagar impuestos. Y entonces, de esta manera así muy brutal, muy cruda, esa es el principio de justicia tributaria que está en los impuestos directos. En un impuesto indirecto, por ejemplo, el impuesto sobre ventas, los impuestos al valor agregado, esto no es lo que ocurre, porque, por ejemplo, en el caso del impuesto al valor agregado, a usted va a un centro de comercio, una tienda, un supermercado formal, y usted quiere comprar una libra de arroz, ¿ya? Y entonces, esa libra de arroz resulta que sobre el precio va el impuesto. Ahí no importa quién lo va a pagar. Si usted quiere comprar la libra de arroz, tiene que pagar el 15, el 17, el 12%, lo que sea el IVA en el país. Y no importa si es el ultramillonario que viaja en helicóptero, lo que decía, ¿verdad? O es una persona que está subsistiendo y está pasando hambre. Ahí es donde está la injusticia tributaria de la imposición indirecta, ¿verdad? Que en este caso el impuesto es ciego de cuál es su capacidad de pago. No importa si usted es millonario, y eso no es justicia. Todavía hay quienes dicen que, bueno, no importa que todos paguen el mismo impuesto. No, es que las capacidades de pago son distintas. Ahora bien, este es el problema clásico. Este es el problema que, digamos, es conocido por mucho tiempo y yo discutía las dificultades políticas y sociales para impulsar las soluciones. En la región está ocurriendo desde hace más o menos 30 años un segundo problema, una segunda forma de injusticia tributaria. Y perdón, Leana y todas las hermanas y hermanos hondureños, pero lamentablemente Honduras es el caso en donde este problema es más agudo, que son los, digamos, los que técnicamente se llaman los tratamientos tributarios diferenciados, los regímenes especiales. Y es otra forma de injusticia tributaria, porque la que hablábamos primero, que quien pague conforme a su capacidad de pago, eso es lo que se llama el principio de justicia de equidad vertical. Los que ganan más deben pagar más según su capacidad y los que ganan menos, eso es lo que se llama la equidad vertical. Pero luego hay otro problema que se ha agudizado, tiene que ver con la equidad horizontal. El problema. Entonces, cuando dos personas, individuales o jurídicas, pueden ser personas de carne o hueso o pueden ser dos empresas, están en iguales condiciones, ¿ya? Y entonces el principio de justicia tributaria dice que deben tributar el mismo impuesto si es que están en igualdad de condiciones. Pero esto es
una condición que se ha estado violando sistemáticamente en Centroamérica. Y perdón, no, espero no ofender a nadie de las hermanas y hermanos hondureños, pero con las dichosas zonas especiales de desarrollo económico y empleo, las sedes, esa es digamos, el adefesio tributario más agresivo que viola ese principio de justicia tributaria horizontal. ¿Por qué? Porque hay una empresa que está trabajando, que está haciendo un esfuerzo, que está pagando sus salarios, su seguridad social, está tratando de ser honesta, paga sus impuestos, trata bien a sus empleados, y eso es caro. Y luego hay otra empresa a la par, en el mismo país, que está acogida a un régimen especial donde paga menos impuestos. ¿Por qué? Bueno, las leyes dicen porque genera empleo, porque atrae inversiones, pero lo peor es que la verdadera realidad es que probablemente tuvo un acceso privilegiado al poder legislativo ejecutivo. En Guatemala dijimos tengo cuello, en otros países refiriéndose a los balones tuvo influencia, o sobornó a un presidente, a un ministro, a un legislador, a un diputado, a una diputada. Entonces ha habido una proliferación casi a ritmo bacteriano de regímenes tributarios en donde unos pagan el impuesto, la mayoría, y otros en igualdad de condiciones tienen el privilegio sin justificación de no pagar el impuesto. Entonces, muchas constituciones hablan del principio de igualdad. Dos personas en igualdad de circunstancias deberían tener el mismo trato, incluyendo el tributario. Pero este tipo de regímenes, bajo el pretexto de la atracción de inversiones y la generación de empleo, rompen este tratamiento de igualdad. Y lo que pasa es que no hay un medio de verificación, no hay quien supervise si esos empleos se generaron, ni tampoco se ha medido la calidad de la inversión extranjera directa. Entonces, esto también contribuye a la injusticia tributaria, porque resulta que tal vez las pequeñas empresas, las medianas empresas, los emprendimientos, esa gente que uno admira, está ahí tratando de competir, pagando sus impuestos, y que si la gran corporación o la gran mina o la gran empresa de la industria extractiva, que en realidad no está sobreviviendo, tiene el privilegio de no pagar impuestos. ¿Verdad? Entonces, esa es una segunda forma, una violación al principio de justicia, de equidad horizontal, en donde el que tiene capacidad de pagar no paga y quien está en igualdad de condiciones y que no tiene, que no ha sido corrupto, que no ha pagado el soborno, que él no ha hecho, que no ha hecho, que no ha hecho, termina que sosteniendo ese costo, ¿verdad? Entonces, ahí es lo que yo quisiera decir, que entonces estamos hablando de dos formas distintas de violar los principios de justicia, ¿verdad? Tributaria. Y bueno, estoy un poco arrepentida de haber permitido que Ricardo expusiera primero porque es una gran desventaja. Él dice antes lo que yo iba a decir, pero quiero continuar con esta parte de precarización del empleo y quiero citar un ejemplo concreto a lo ya expresado por Ricardo. Y es que estábamos recientemente formulando una propuesta sobre migración justamente y observamos que la mayor parte de los expulsores de migración son de las grandes ciudades y nos pareció extraño porque sabemos que son las poblaciones rurales, en teoría son las poblaciones rurales las que más migran, pero sinceramente a la gente le pregunta, una es que la gente por cualquier razón no quiere decir exactamente de dónde es por su seguridad, etcétera. Y dos, es que la gente hace una primera migración hacia las grandes ciudades en busca de ese empleo, que las empresas han prometido ese empleo, eh, digamos que han usado como pretexto la generación de empleo para obtener esas exoneraciones. Entonces, su primera migración es interna a las grandes ciudades. Luego, cuando vienen, por ejemplo, al sector maquila, que son en El Salvador, en Honduras, por ejemplo, emplean mayoritariamente a mujeres jóvenes en condiciones de alta rotación, bajos salarios, una presión constante, ¿verdad? Sin posibilidad de realmente de crecer, de tener un mejoramiento de las condiciones de vida. Entonces terminan migrando. Em, pero si miramos, es el sector privado el principal crítico de la incapacidad del Estado para, digamos, detener la migración, por decir así, aunque sabemos que la migración es un derecho bajo las circunstancias que se dé.
pero realmente tenemos un sector privado que también es expulsor de migrantes por la precarización del empleo. Un empleo que, como ya dijimos, sustenta supuestamente, es el pretexto para las exoneraciones fiscales. Luego tenemos estas familias que destinan ese 25% de sus ingresos a impuestos indirectos. eh, Va a bajar esa recaudación del Estado. ¿Por qué va a bajar? Porque vamos a tener al 2053 una población envejecida en Centroamérica y en América Latina, una población que va a aportar menos ingresos al Estado porque estamos sustentados, ¿no? en esta población y se van a incrementar las labores de cuidado, ¿verdad? Se van a incrementar las labores de cuidado y no tenemos una empresa privada que realmente esté promoviendo la inversión en seguro social, ¿verdad? Lo que más evaden es eso, ¿no? Tener cubiertas a sus empleados con seguro social y un gobierno que al no tener ingresos tampoco va a invertir en salud o va a disminuir sus costos de salud. Luego tenemos el tema, lo que ya hablábamos del cambio climático, que va a persistir en Centroamérica y que va a necesitar mayor inversión. En el caso de pueblos indígenas, enfrentan una exclusión territorial y económica tremenda. Recordemos que hay una transición energética justa que está anunciada, que de justa tiene muy poco, son el mismo esquema. Se van a apoderar de los 5 minerales de transición, van a garantizar que haya exoneraciones fiscales para las empresas extractoras. No vamos a conocer los beneficiarios finales, que es lo que está pasando en pueblos indígenas, que como no se conoce el beneficiario final, causan tremendos desastres sociales, ambientales, que nadie repara porque no hay a nadie a quien culpar, ¿verdad? No hay a nadie a quien cobrarle la cuenta, ¿verdad? Y tenemos también a las comunidades rurales con un acceso súper limitado a servicios de salud, especialmente las mujeres. Tenemos en las zonas rurales escaso acceso a servicios de salud en temas reproductivos, por ejemplo. Es bastante precario, casi nulo en las zonas rurales. Tienen que viajar, por ejemplo, hasta las ciudades principales, ¿verdad? Entonces, es básicamente eso que vamos a ir disminuyendo, ¿no? Esta inversión social. Sí, y se escucha bastante oscuro nuestro futuro, ¿verdad? Es un gran número de retos y se ve claramente la desigualdad en lo que se expone en el reporte y lo que nos están compartiendo ustedes. Ahora, una de las ventajas es de que el informe propone medidas concretas para avanzar hacia un modelo más justo de impuestos a la riqueza, la eliminación de privilegios, reducción a la evasión. ¿Qué tan viables son estas propuestas en el contexto político y económico actual? ¿Qué alianzas, qué presiones sociales se necesitan para hacer todo esto una realidad? Esta vez le doy la palabra primero a Leana. Bien, las propuestas son. Hay algo que me encanta de este informe y es que Oxfam trasciende, ¿no? Todo este panorama oscuro, como ya decía Nadelia, y trasciende a la propuesta, al campo de la propuesta, y son propuestas totalmente viables de ejecutar y que definitivamente darían un alivio a Centroamérica. Ahora, ¿qué tan viables son de promoverse dentro de estos esquemas tan cerrados y con un sector privado que tiene todos los recursos de los impuestos que no paga para promover tremendas campañas radiales, televisivas? Están todos los medios en contra de una reforma tributaria, por ejemplo, en Honduras. Em, y muy a pesar nuestro también, vamos a decir que pese a que son viables, Honduras, por ejemplo, tiene una agenda de reforma de justicia tributaria con 10 puntos relevantísimos, ¿verdad? Es una reforma, voy a tomar el caso de Honduras porque es el que está promoviendo una reforma tributaria ahora mismo. Es una reforma bastante, ¿cómo se puede decir? Modesta. Sin embargo, ha prácticamente encendido todas las alarmas en el país. Eh,
Y en un reciente foro sobre justicia tributaria, justamente con el ministro de SEFIN, la ministra de SAR, nos dábamos cuenta del profundo desconocimiento de la población sobre justicia tributaria, porque es un tema supuestamente árido, eh, pero voy a decir esto, y lo hemos dicho en todos estos espacios donde hemos presentado el informe, cruza todas las agendas. Cruza todas las agendas. Necesitamos recursos para echar a andar todas las agendas que está promoviendo sociedad civil en Centroamérica. Entonces, el darnos cuenta de que cruza todas las agendas es vital para que lo incluyamos y nos alegramos mucho de que en Honduras hemos sumado 8 organizaciones que están interesadas en promover el tema de justicia tributaria en lo local. Yo creo que para que estas reformas o estas propuestas que tiene Oxfam y otras organizaciones en Centroamérica, que son contadas las que están también en los temas de justicia tributaria, a pesar de que esta agenda es importantísima, se necesita una avanzada de concientización en lo local, de que la ciudadanía sepa de qué estamos hablando, sepa que estamos sosteniendo los servicios del Estado en solitario, que mientras ellos pagan más, hay otros que no están pagando nada, que necesitamos sistemas progresivos. Necesitamos no que manejen, como dijiste al inicio, Anadelia, toda esta terminología económica. Necesitamos que lo entiendan en el día a día, que entiendan la relevancia para las agendas, tanto del movimiento social como del ciudadano de a pie, como decimos, y la ciudadana de a pie. Entonces, eh, ahora, quiero decir algo que ya me había robado Ricardo, pero que no quiero yo desperdiciar la oportunidad de decirlo. ¿Qué desmotiva mucho a la gente de involucrarse en exigir que las élites paguen? ¿Qué los desmotiva? Hay un discurso que se está utilizando mucho por los medios de comunicación y es que el gobierno requiere más recursos para incrementar el robo y la corrupción. No lo piensan en vano. Recordemos el saqueo que ha habido, los casos más sonados que han habido en Centroamérica. No lo dicen en vano, pero eh, el único país que tiene una percepción no tan elevada de la corrupción es Costa Rica, y ahí todos tenemos una percepción contraria en materia de corrupción. Y la respuesta que daríamos y que nos han preguntado en los foros es, sí, pero el gobierno ¿para qué quiere más recursos? Y yo creo que eso ha faltado en el gobierno, decir realmente, hacer un compromiso que podamos seguir con indicadores claros de en qué va a invertir esos recursos. Y entonces ahí tenemos dos cosas y con esto cierro. Se tiene que dar una etapa paralela, una lucha para que las élites paguen a través de sistemas tributarios más progresivos y paralelamente se necesita exigir y trabajar arduamente como sociedad civil en transparentar la ejecución de fondos públicos. Pero una cosa va con la otra. No tenemos que esperar a que haya transparencia para que exigir que los ricos paguen, ¿verdad? Y no tenemos que esperar a que los ricos paguen para exigir transparencia. O sea, es una labor totalmente paralela. Bien, miren, la viabilidad de las propuestas que tiene el informe de Oxfam. Esta es un asunto, son batallas que se dan en dos arenas, pero una arena está contigua a la otra y tienen un vaso comunicante, tienen caminos que se comunican. El público que está en una arena solo baja las gradas y sube a la otra arena a ver la otra. Una es la arena técnica y la otra es la arena política. Yo diría que de lo que se propone allí, los impuestos a la riqueza, en términos generales, en la arena técnica es totalmente viable. Hay un enorme acervo de estudios y está la CEPAL, está el CIAT, el ICEFI ha publicado, los centros de pensamiento de cada uno de los países. O sea, pueden haber escaramuzas, por ejemplo, en Guatemala hay un tema
de las restricciones de la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, porque la Constitución en su artículo 243 en Guatemala prohíbe los impuestos confiscatorios y la doble múltiple tributación, y ahí podemos, pero, a ver, pero en general yo creería que la arena técnica está resuelta. Y yo me atrevería a decir, vuelvo a decir, en general, no yendo a las escaramuzas y a los detalles, es que prácticamente está sentenciado. Todas las propuestas son técnicamente viables. Ese no es el debate. El problema, y de nuevo, totalmente en línea con lo que ha expuesto Leana, el problema está en la arena política. O sea, esto que nos propone Oxfam, que es un recordatorio refrescante de lo que es el problema tributario en Latinoamérica y en Centroamérica en particular, es principalmente, o sea, enfrenta principalmente un desafío político. Y sí están las élites y sí están los protodictadores y esto, pero el problema definitivamente está en el colectivo mayoritario, donde verdaderamente reside el poder popular, las grandes mayorías. Y definitivamente el problema es que estas grandes mayorías tienen un problema de, no de ignorancia, quitándole totalmente el tema peyorativo. Porque cualquier persona que sabe llevar las finanzas de una casa entiende las finanzas públicas del Estado, ¿verdad? No es un tema de ignorancia, es un tema de desconocimiento y posiblemente hasta confusión. Yo caracterizaría, quizá un poco repitiendo lo que ya indicó Leana, en cuatro desafíos, tres líneas de, digamos, de problema en el desafío político, en el desafío en la arena política. Uno, definitivamente, el problema real de la corrupción. O sea, en toda América Latina y en Centroamérica, hemos tenido presidentes que han sido presos, presidentes que están, digamos, extraditados por narcotraficantes, presidentes que han hecho esto, que han hecho el otro, y hay otros que están impunes. O sea, la corrupción es un problema real. Y además de la pérdida de recursos, uno de los problemas graves de la corrupción real que sí existe es que es una puñalada en el corazón de la confianza ciudadana, ¿verdad? Pero ahí hay un debate jurídico que solventa este tema. Porque un ministro, un diputado, un director, un presidente es corrupto, eso me habilita a mí a violar la ley y ser yo, incumplir mi obligación. ¿O será que yo tengo que cumplir mi obligación tributaria y luego haya ellos que hagan? O es más. ¿No será que yo para poder luchar contra la corrupción, para tener legitimación activa como ciudadano, luchador contra la corrupción, primero tengo que pagar mis impuestos, tengo que pagar los salarios justos, tengo que respetar las leyes, la seguridad social, respetar las leyes ambientales, no contaminar? O sea, si yo quiero ser un verdadero luchador contra la corrupción, tengo que tener legitimación activa. Entonces, no es excusa tener un gobierno corrupto para no pagar mis impuestos. Pero esa es una versión súper legalista. Hay que tener en cuenta el tema emocional y psicológico. Muy probablemente yo voy a pagar mis impuestos, pero lo voy a pagar de mala gana porque sé que le estoy dando dinero a un gobierno corrupto. O sea que aún superando el argumento legalista, el problema de la corrupción real es uno. El segundo es cuando se sobredimensiona el impacto de la corrupción. Es decir, yo ya no estoy promocionando el tema de la corrupción porque me preocupe la corrupción, sino que yo lo que veo es que como eso genera un clima de desconfianza ciudadana ante el gobierno y las autoridades y ante la propia existencia y rol del Estado, entonces promociono la corrupción. De hecho, digo, el único problema social es la corrupción. Y es lo que nos pasó acá en Guatemala. Una de las principales críticas que se le hace al presidente, al gobierno del presidente Arevalo, que es muy honesto, es muy democrático, pero decían, es que basta con que tengamos un presidente que no robe y todo el problema del país está. Claro, la honestidad es condición necesaria. Entonces las críticas son, no, pero es que también se necesita conocimiento, experiencia, capacidad y todo esto. Entonces, eh, la lucha contra la corrupción es una condición necesaria, pero no suficiente.
¿Y no será que también, por muy honesto que sea un gobierno, si no tiene recursos, igual no va a poder hacer nada? ¿Verdad? Entonces, esa falacia, ese sofisma de que la corrupción o la lucha contra la corrupción es condición necesaria y suficiente, eso ya está más que demostrado que no es cierto. Es condición necesaria, pero no suficiente. Entonces, ese exceso de propaganda, no le pagues impuesto a un gobierno ladrón. Bueno, es que eso te hace ladrón también. ¿Ya? Entonces, el tema es que está la corrupción real como problema real, pero luego está la narrativa de la corrupción ya no como un movimiento ciudadano legítimo por la honestidad, sino que como un verdadero ardid en contra de la obligación de pagar impuestos. ¿Ya? La resistencia legítima ante un gobierno autoritario y democrático, no pagando impuestos, mucho cuidado, porque ese gobierno dictatorial va a tener la excusa perfecta para reprimirte si no pagas tus impuestos. O sea, hay que tener la legitimación. Entonces yo diría, el segundo problema es temas como esta de la corrupción o la ilegitimidad del gobierno exagerada con el único y explícito propósito de no pagar impuestos. Tercero, yo diría que es el problema del autoritarismo, los regímenes antidemocráticos o abiertamente dictatoriales, ¿verdad? Y entonces ahí sí que la cosa está más difícil porque ahora que la Universidad de Harvard está siendo atacada, la Universidad de Harvard no se conoce por ser una universidad progresista de izquierda, es una Ivy League que es verdad. Pero aún esa universidad está siendo atacada por un gobierno autoritario. Ujú. Y entonces yo recuerdo lo que decía un profesor eminente de la Escuela de Leyes de Harvard. Decía, la democracia no solamente es cuando vamos a votar cada 4 o 5 años y elegir nuestras autoridades. Esa es una mala y muy peligrosa concepción de la democracia. ¿Saben cuál es el verdadero ejercicio democrático? Cuando yo pago mes a mes mis impuestos. Aquí en Centroamérica, en Latinoamérica, no tenemos esa visión que suena muy teórica. Pagar impuestos es el principal ejercicio de la democracia porque es el ejercicio cotidiano del contrato social. Yo cumplo mi obligación y exijo mis derechos. Entonces, el que no paga impuestos es antidemocrático. Entonces yo diría que, y esto es un poquito controversial, por favor, yo sé que no a todo el mundo le puede gustar, pero el primer paso de luchar contra un gobierno autoritario es pagar mis impuestos. Claro, puede ser como este impuesto del 30% que acaba de poner el presidente Bukele en El Salvador, en donde claramente esto ya es un ataque. Eso no es política tributaria legítima, ¿verdad? Pero en principio yo diría que en medios autoritarios lo que hay que defender es el principio, digamos, del ejercicio democrático de un gobierno legítimo que tiene poder tributario y tenemos una ciudadanía responsable que cumple sus obligaciones. En un sistema autoritario, antidemocrático, dictatorial, todas estas relaciones están totalmente distorsionadas y deformadas. En un gobierno antidemocrático y dictatorial, el sistema tributario no puede funcionar bien, porque el sistema tributario es una expresión de la democracia. Wow, muchas gracias. Qué reflexiones tan poderosas. Me gustaría hacerles muchas más preguntas. El reporte definitivamente ha sido algo que da mucha esperanza y desesperanza a la vez. Y tenemos preguntas de la audiencia que vamos a darles oportunidad de que salgan al aire. Y Argelia, por ejemplo, nos pregunta, ¿qué estrategias sugieren ustedes ya que las poblaciones quedan desprotegidas? ¿Qué rol esperamos del sector privado y del Estado? Adelante, Ricardo. Sí, a ver, históricamente, en Guatemala, en Centroamérica, en Honduras, El Salvador, ciertos grupos empresariales tradicionales, digo históricamente, en los últimos 100, 500, 60 años, ¿verdad? Se han opuesto sistemáticamente al pago de impuestos, porque ese ha sido un modelo de construcción de estados y sistemas, ¿verdad? Pero yo les diría, no hay que hablar de los empresarios como un grupo homogéneo y como un grupo estático. En toda la región centroamericana me parece que han surgido grupos empresariales con pensamientos mucho más avanzados, mucho más modernos.
incluso que hablan de la tributación responsable, de una relación laboral responsable, de un ejercicio ambiental responsable. Me parece que aún son minoritarios y en términos de poder económico y político, todavía, digamos, son incipientes comparados con el poder, este poder de visión tradicional. Pero yo creo que debemos, primero, identificarlos, reconocerlos y hasta donde sea posible apoyarlos. Y luego, noten ustedes que yo sentencié casi que el desafío técnico no es el verdadero problema, es el desafío político y no pretendamos darle soluciones técnicas a un problema político. Un problema político debe tener soluciones políticas. Y dentro de los problemas políticos hemos visto una enorme campaña, una enorme narrativa de desinformación. El mismo presidente de los Estados Unidos de América lo han pillado diciendo verdaderas mentiras en materia tributaria. Y luego, por ejemplo, aquí en Guatemala, y sale una resolución de la administración tributaria y alguien riega por redes sociales un chisme de que eso era un impuesto que iba a gravar a las tortillas, que como saben en nuestros pueblos de Mesoamérica, la tortilla de maíz es el sustento, es la sobrevivencia alimentaria. Y entonces eso incluso hubo bloqueos de carreteras. Nadie había hablado de un impuesto a la tortilla. Entonces, yo creo que la estrategia política pasa precisamente por esto que estamos haciendo más y mejor y más audaz y creativa información para combatir la desinformación sobre el problema tributario. Gracias. Leana, ¿quieres agregar algo o podemos seguir con varias preguntas que tenemos y las pueden seguir poniendo? No, Eh, no, continuamos. Ok, Moisés también nos dice que coincide con los principios de subsidiariedad y fiscalidad progresiva. No obstante, ¿qué mecanismos y medidas son evidenciados para garantizar una justicia fiscal mediante una corresponsabilidad fiscal diferenciada a todos? Dele, Ricardo, yo contesto la tercera. Muy bien. Bueno, digamos, en las soluciones técnicas que son ya internacionalmente reconocidas, hay muchos mecanismos tributarios para garantizar esta justicia tributaria. Pero déjenme decirles que no solo la justicia tributaria, sino que también otros objetivos como el desarrollo económico, la inclusión, digamos, el respeto medioambiental, la política laboral, eh, eh, digamos, no me voy a poner acá a detallar, yo hablo mucho de mecanismos técnicos, pero ciertamente la imposición directa, técnicamente diseñada, con salvaguardas para la inversión. O sea, nosotros no somos anti-inversión, nosotros no somos anti-crecimiento, nosotros estamos totalmente a favor del crecimiento y de la inversión, pero real y de calidad, porque hay inversiones de inversiones. Hay inversiones espurias e inversiones de calidad. El impuesto sobre la renta, por ejemplo, tiene que proteger las inversiones de calidad. Y es un estándar, por ejemplo, las disposiciones legales em, para proteger la reinversión de utilidades versus la distribución de dividendos. Es un mecanismo técnico que yo puedo citar básico para de justicia tributaria, pero que también promueve incluso el desarrollo capitalista. Pues aquí no estamos hablando de colectivización, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de escudos fiscales abusivos, o sea, este abuso de estos mecanismos, esa es otra historia. Pero yo diría, técnicamente, los mecanismos son bien conocidos e internacionalmente aceptados. Sí, sí, efectivamente, y tenemos bastante actividad. Nos saludan desde Honduras y quieren saber sobre otras formas de inversión que han funcionado en los demás países de Centroamérica, que no sean exoneraciones fiscales, ya que el sacrificio fiscal con las exoneraciones es demasiado alto y no es tan regulado. Sí, bien, decirles, por ejemplo, que en la ley que se está promoviendo en Honduras, no se quitan los incentivos fiscales, pero sí se reduce el plazo. Nosotros tenemos exoneraciones fiscales a un plazo de 70 años, por ejemplo.
Es una perversión completamente. Pero bueno, hablando específicamente de la pregunta, podríamos citar, por ejemplo, el caso de Panamá, que tiene sistemas más progresivos, digamos, y lo que ofrece es infraestructura de clase mundial que atrae inversiones, procesos aduaneros y migratorios un poco más simplificados, eh, servicios para las empresas, sistema de incentivos para las empresas que no pasa por exoneraciones fiscales. Eh, bueno, también Costa Rica, por ejemplo, ofrece mano de obra más calificada, ese es su plus. Invierte mucho en formación técnica, en tecnología, en inglés, en sus empleados, como para atraer otro tipo de inversiones. Universidades que están vinculadas al sector productivo exclusivamente y que atienden demandas del sector productivo para proveer de profesionales calificados. Em, Tiene clústeres de innovación y manufactura avanzada, por ejemplo, y esto es lo que ofrece en vez de exoneraciones fiscales a esa cantidad de años. Yo creo que para ser realistas, en Guatemala, en Honduras, El Salvador, podríamos ir pensando en reducir totalmente esa temporalidad de las exoneraciones, que son excesivamente en años, es una barbaridad de tiempo, y podríamos ir pensando en tener una fiscalización del sustento de las exoneraciones. Por ejemplo, las empresas de energía que ofrecen en Honduras 3.000 empleos, cuando en realidad la planta necesita para su manejo 14 empleados. O sea, es una disparidad excesiva que debe monitorearse y en caso que no estén cumpliendo estas ofertas de empleo, que básicamente es lo que ofrece, pues también que tenga esa capacidad de retirar las exoneraciones. Gracias. Ricardo, veo que tienes algo que agregar. Adelante. Sí, esto que acaba de decir Leana es muy, muy importante. Digamos, hay formas de atraer inversiones que no tienen nada que ver con incentivos tributarios. Ya lo mencionaba, por ejemplo, si hay una empresa que quiere poner una planta en un área rural de Honduras, de El Salvador, de qué sé de dónde, bueno, ¿por qué no la ponen? Bueno, hay caminos. Toda la gente que va a trabajar ahí tiene hospital, tiene clínica, tiene escuela para las familias. O sea, hay un montón de inversión pública, especialmente a nivel local, que podría ser mucho más efectiva que no dar permiso de no pagar impuestos o pagar salarios bajos. Pero lo segundo que quería decir es fundamental esto que acaba de decir. Miren, a veces nosotros en el ICEFI usamos este recurso semántico. Diferenciamos entre incentivo y privilegio. Aquí nadie está en contra de los incentivos tributarios. Toda vez incentivo es una medida de política tributaria que puede incluir rebajar un impuesto, toda vez, y como tal es una violación al principio constitucional y tributario de igualdad. Le vamos a dar permiso a unos que no paguen el mismo impuesto que pagan los demás. Pero eso solo debería ser permitido cuando exista una justificación vehemente, totalmente clara, que es lo que le han estado diciendo. Si le vamos a dar un incentivo tributario a un sector o a una empresa o lo que sea, es porque tiene que haber un retorno socioeconómico de grandes magnitudes en términos de inversión, calidad y pertinencia de los empleos, protección ambiental, qué sé yo, qué es lo que o sea, qué es lo que justifica hacer una excepción al principio constitucional y tributario de igualdad. ¿Por qué este tratamiento discriminatorio de que unos paguen impuestos y estos no está justificado? Cuando esa justificación falla, entonces eso ya deja de ser un incentivo y se convierte en un privilegio abusivo. Y nuestros diagnósticos lo que dicen es que en la mayoría de los países de Centroamérica, muchos de los regímenes, y perdón, pero Honduras sigue siendo el caso más agudo, por eso es que la ley de justicia tributaria es tan importante allá, es que muchos de los regímenes tributarios diferenciados que fueron aprobados como incentivos, en realidad no tienen el retorno socioeconómico, funcionan como privilegios abusivos.
Entonces, yo creo que el instrumento técnico es diferenciar qué es un incentivo legítimo y justificado de política, que no nos oponemos a eso. Qué bueno si eso va a tener, pues imagínense que redujera la pobreza o redujera la desnutrición crónica infantil o redujera la desigualdad. Fantástico, eso es lo que queremos. O sea, el incentivo legítimo tiene que tener retorno verificado, auditable y transparente. Y cuando eso no ocurre, entonces es un privilegio que es dañino, ¿verdad? Sí, y siguiendo la vía de Honduras y la justicia, Xiomara nos pregunta que si un pacto fiscal y social por los derechos de las mujeres es viable en Honduras en este contexto electoral. Y esa sería la última pregunta para cerrar, ya que nos quedan últimos 5 minutitos. Bien, yo puedo decir algo al respecto. Creo que es que hay algo con los empresarios en Honduras y el sector de políticos de Honduras que están en el Congreso Nacional. En este momento que estamos en periodo electoral, posiblemente, como ya vimos, hay una negativa total a la apertura de justicia fiscal en el país y la aprobación de la ley de justicia tributaria. Hay un avance también de los fundamentalismos importantes a nivel mundial, que eso afecta a Centroamérica también. Entonces, en la pregunta de Xiomara, si hay para un pacto fiscal para la justicia, en el tema de pacto fiscal con las mujeres en Honduras, bueno, no sé si me voy a meter en un problema con lo que voy a decir, pero creo que no. A juzgar por toda, yo creo que sí es necesario, sí es urgente, pero nos va a tocar trabajar mucho más por ello. Eh, Hemos medido las fuerzas que hay con relación al tema de aprobación de la Ley de Justicia Tributaria en el Congreso Nacional, y creo que es muy retador, y en el caso de promover una agenda fiscalidad mujeres, es todavía más retador en este momento. Ahora, ¿son necesarias ambas cosas? Yo creo que súper necesarias, especialmente por todo el tema de cuidados que se nos viene, especialmente porque las mujeres son ya las más afectadas por los temas de variabilidad climática. Estamos totalmente de acuerdo en que es urgente, pero sí tenemos un gran reto que, como decía Ricardo, yo creo que todos podemos entender el tema de justicia tributaria porque manejamos la economía de nuestros hogares, especialmente las mujeres y bueno, en general toda la población, pero va a ser un reto de cómo unimos voces, de cómo hacemos una concientización masiva para que sea posible el avance en justicia tributaria en Centroamérica y en Honduras específicamente. Muchas gracias. Y de hecho, en Unidos por una Economía Justa tenemos una de las cosas que decimos es de que la desigualdad nos hace daño a todas y a todos, ¿verdad? Y muy agradecida hemos escuchado hoy no solamente un diagnóstico, sino también una ruta de transformación. Hemos visto las oportunidades que tenemos, también como los retos. La injusticia fiscal no es inevitable. Es el resultado de decisiones políticas que pueden cambiarse si hay voluntad, presión social y compromiso con la equidad. Desde Alianza Américas, Oxfam en Centroamérica y United for a Fair Economy, reiteramos que los recursos existen. Lo que falta es decisión para ponerlos al servicio de los derechos y no de los privilegios. Gracias a quienes nos acompañan hoy. Les invitamos a leer el informe completo Más recursos para más derechos que se ha compartido en el chat, compartir sus hallazgos y seguir construyendo colectivamente una Centroamérica más justa, inclusiva y con derechos para todas y todos. Buenas tardes a todos y a todas que nos acompañan. Gracias, Leana. Gracias, Ricardo. Y nos vemos a la próxima.